Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Estamos en esta noche, tarde-noche, porque todavía no ha oscurecido. Estamos transmitiendo en este momento para todos aquellos que quieran seguir esta serie de proverbios. Estamos siguiendo esta serie de proverbios y estamos en el final, Proverbios 10:27, parte 37. Y aquí estamos. Gracias a Dios, comunicándonos por medio de Facebook, por medio de YouTube, tratando de comunicar esta gran cantidad de verdades, maravillosas verdades que hay en en la Biblia, ¿no? En la palabra de Dios. Así que Proverbios 10:27, parte 37, aquí estamos llegando casi al final. Y en esta última parte de la serie que hemos tratado sobre todo lo que rodea el nombre personal del Elohim de Israel, en el libro de Proverbios, qué mejor que terminar con proverbios de temor a Yahvé y confianza en su nombre. Temor a Yahvé y confianza en su nombre. Veamos primero Proverbios 28:5. Vamos a ver. Proverbios 28:5 dice: los malvados no entienden de justicia, pero el que busca a Yahvé lo entiende todo. Mirando la actualidad, probablemente a ustedes les ocurra lo mismo que me ocurre a mí, causa indignación ver la injusticia galopante que gobierna el sistema mundial. De hecho, este sistema global oscuro, torcido y perverso está en contra de Dios. Sabemos que este sistema yace en el maligno, como dice Primera de Juan. Pero sin dudas no es nuevo esto, porque desde la caída del hombre, la injusticia tiene ya 6.000 años de historia. Si bien siempre hubo hombres justos, siempre han sido los menos, ¿sí? Al malvado no le importa la justicia. Algunos perversos disfrazan, fíjense ustedes, disfrazan la injusticia bajo el título de justicia social, que no es más que injusticia disfrazada. Detrás de todo eso hay un sistema de comunismo, socialismo, populismo. Y eso no es más que injusticia disfrazada. Para establecer justicia verdadera hay que dar lugar a Dios y su palabra, porque Él sabe cómo hacer justicia verdadera. Él sabe cómo hacerlo. Cuando Israel era gobernada, fíjense ustedes la diferencia, ¿no? Cuando Israel era gobernada por el rey invisible y su palabra, había justicia en Israel. Pero en el mismo momento que decidieron dejar de lado al juez de toda la tierra para elegir un rey de carne y hueso, comenzó su decadencia. Dios mismo se lo advirtió muchos años antes de que eligieran el primer rey, o que decidieran tener rey. Y el primer rey de Israel fue Saúl. Aunque la injusticia, desde el mismo momento en que murió Moisés y luego Josué, la injusticia comenzó a gobernar de tal manera que Dios tenía que levantar jueces todo el tiempo. Por eso tenemos el libro de los jueces, para que juzgara en Israel. Según el consejo del proverbio, para entender todo, ser justos y equilibrados, tenemos que buscar en Dios. Mire, esto coincide con lo declarado en el preámbulo de la Constitución argentina. Esto dice el preámbulo. Los representantes del pueblo de la nación argentina, de hecho tengo que aclarar
que cuando hicieron este preámbulo lo hicieron, lo iban a hacer casi similar al preámbulo de la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, la Constitución de los Estados Unidos comienza con nosotros, el pueblo de la nación. Sin embargo, acá comienza los representantes del pueblo de la nación argentina. Acá hay un cambio bastante. Una cosa es que el pueblo sea quien establece la Constitución y otra cosa, y que representa al pueblo, y otra cosa es que sean los representantes del pueblo los que establecen la Constitución y sean ellos los que se arrogan la orden, el decreto y el establecimiento de la Constitución. Pero bueno, vamos al caso. Los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Y acá entro en lo que vamos. Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. La pregunta: ¿cuándo vimos en nuestro país un solo presidente invocar la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia? Jamás. Es solo una frase para quedar bien con los religiosos. El país no estaría en ruinas si los gobernantes realmente pusieran por obra las palabras del preámbulo de nuestra Constitución. El proverbio dice: pero el que busca a Yahvé lo entiende todo. Qué diferente sería la realidad de nuestro país si no estuviésemos gobernados por malvados e ineptos. Pero los que buscamos a Dios en todo tiempo seremos los que entendemos todo. La nación está como está porque esas palabras del preámbulo jamás fueron puestas por obra. Cualquier gobernante que invoca el nombre de Dios, que invoca a Dios y su protección, e invoca a Dios como fuente de toda razón y justicia, podría gobernar con equilibrio y con justicia. Pero así es como están las cosas. Proverbios 28-25 dice: el arrogante suscita contiendas, pero el que confía en Yahvé prosperará. Otro proverbio que nos invita a confiar plenamente en nuestro Dios y abandonar todo lo que nos lleve a vivir en pleitos. Siempre el arrogante es el que causa o promueve discusiones y pleitos, porque en su arrogancia cree tener siempre la razón y no se calla por nada. El problema es que no llega a ningún lado, ¿sí? Pues porque ya lo dijo el Señor: el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. La humillación delante de Dios no es derrota, es prosperidad. Y repito esto: la humillación delante de Dios no es derrota, es prosperidad. El arrogante es soberbio, ¿sí? Por tanto, no prospera. Pero lo contrario a la arrogancia es la humildad y sencillez. Lo contrario a la arrogancia es la humildad y la sencillez. Si queremos ser prosperados por el Señor,
debemos dejar la arrogancia a sus pies. Menos discusión y más acción. Los que viven discutiendo son inoperantes, porque el vivir discutiendo hace perder tiempo, y esa pérdida de tiempo es inoperancia. Una cosa es discutir un tema para llevarlo a cabo, cómo llevarlo a cabo, y otra cosa es discutir por arrogancia, porque la arrogancia lleva a suscitar pleitos, a desatar pleitos, a promover pleitos, a promover o causar pleitos. Entonces la arrogancia no te va a llevar a ningún lado, la arrogancia no lleva a nadie a ningún lado, te va a dejar estancado. Entonces dice el Proverbios 28-25, el arrogante suscita, es decir, causa o promueve contiendas, pero el que confía en Yahvé prosperará. ¿Han visto ustedes alguna vez a personas que viven discutiendo? Que no llegan a ningún lado, que no se llega a ningún lado. Una cosa es discutir un tema para poder llegar a un acuerdo en alguna cuestión, en alguna mesa o para tomar decisiones. Eso es necesario discutir o traer a la mesa de discusión para tomar decisiones. Pero otra cosa es discutir por arrogancia, que es inoperante. Entonces, el consejo es menos discusión y más acción. El Proverbio 29:13 dice, el oprimido y el opresor coinciden en esto. El oprimido y el opresor coinciden en esto. A los ojos de ambos dio vista Yahvé, dio vista Dios. Dos polos opuestos, oprimidos y opresores. Dos polos opuestos unidos por una coincidencia. Coinciden en una sola cosa. Son dos polos opuestos, pero coinciden en una sola cosa. El opresor oprime y el oprimido soporta. No habría opresores si no hubiese a quien oprimir. Dios les dio vista a los dos, aunque vean diferente. Si los opresores vieran como ven los oprimidos, jamás oprimirían a los pueblos. Pero el opresor es altivo y arrogante, y aunque Dios le dio vista igual que al oprimido, se cree superior sin tomar en cuenta que delante del Creador es exactamente igual que el oprimido. La diferencia, ¿saben dónde está? En que el oprimido puede llegar a confiar en Dios antes que el opresor por causa de su situación. Oprimido y opresor coinciden en esto. A los ojos de ambos dio vista Dios. Dios le dio la vista a ambos. Solo que al uno ser oprimido y el otro ser el opresor, ven diferente las cosas. Otro proverbio de confianza es el 29:25. El que teme a los hombres caerá en el lazo. Pero el que confía en Yahvé es inaccesible. El que confía en Yahvé es inaccesible. ¿Saben? Esto le pasó a Abraham, y el escritor de Proverbios lo sabía. Abraham mintió 2 veces acerca de su esposa por causa del temor a los hombres. Esto le fue lazo al ser descubierto, quedó atado, quedó enlazado al ser descubierto. Tenemos este relato 2 veces en Génesis, en dos momentos diferentes. Abraham miente a causa de su esposa. Veamos primero Génesis 12, 9 al 20. Vamos a ver Génesis 12, 9 al 20. Dice, Génesis 12, 9 al 20. Después partió Abraham adentrándose en el Negev, pero hubo hambre en el país y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, pues la hambruna era severa en el país. Este es un problema, porque esto es como estar
estar como ser un cristiano que desciende a pedir ayuda al mundo, ¿sí? Abraham tenía que quedarse en la tierra que Dios le había dado. Sin embargo, él, por causa del hambre y del temor, y en lugar de confiar en la provisión diaria de Dios, bajó a Egipto, que Egipto en la Biblia representa el mundo, este sistema perverso mundial. Y sucedió que cuando se acercaba para entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: sé que eres mujer de hermosa apariencia. Y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esta es su mujer, y me matarán a mí, y a ti te dejarán vivir. Fíjense el temor, la conjetura que se hizo Abraham por falta de confianza en la protección de Dios. Esto le sucede a las personas: mentir para protegerse porque tiene temor de la gente es una falta de confianza en la protección y en la dirección de Dios. Dice: di pues que eres mi hermana para que me traten bien por causa tuya y así, por tu favor, salve mi vida. Y sucedió que llegando Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Y la vieron los ministros de Faraón y la alabaron ante Faraón, y la mujer fue llevada a casa del Faraón. Y a Abraham le fue bien por causa de ella, y tuvo rebaños, vacada y asnos, también siervos y siervas, asnas y camellos. Pero Elohim afligió a Faraón y su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me declaraste que ella era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana? Pues yo la tomé para mí por mujer, y ahora he aquí que es tu mujer. Tómala y vete. Y Faraón mandó a los hombres que escoltaran a Abraham con su mujer y todo lo que poseía, y Lot estaba con él. ¿Saben qué? Lo echaron de Egipto. Bien. Pero esto no alcanzó. Por temor a los hombres, cayó en el lazo. Tenemos nuevamente otra mentira de Abraham en el capítulo 20. A ver, miren, 20, 1 al 18. De allí Abraham viajó a la tierra del Negev, acampó entre Cades y Shur, habitando como peregrino en Gerar. Y decía Abraham acerca de Sara, su mujer, otra vez la misma historia, es como tropezar dos veces con la misma piedra, ¿no? Es mi hermana, pues temía decir: es mi mujer, no fueran a matarlo los hombres de la ciudad por su causa. Así que Abimelech, rey de Gerar, mandó a tomar a Sara. Pero Elohim vino a Abimelech en un sueño aquella noche y dijo: he aquí, eres hombre muerto a causa de la mujer que tomaste, pues ella está casada y tiene marido. Pero Abimelech, que no se había llegado a ella, es decir, no había tenido relaciones sexuales con ella, dijo: Señor, ¿matarás también a gente inocente? ¿No me dijo él: ella es mi hermana? Y ella también dijo: es mi hermano. Con integridad de corazón y limpieza de manos he hecho esto. Y Elohim le dijo en un sueño: sé que con integridad de corazón hiciste esto, y también te retuve de pecar contra mí, por eso no te permití tocarla. Devuelve ahora a la mujer de este hombre, porque es profeta, y él orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Y Abimelech madrugó por la mañana y llamando a todos sus siervos, les habló
todas estas cosas en privado, y aquellos hombres fueron atemorizados grandemente. Luego Abimelec llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué nos has hecho? ¿En qué he pecado contra ti, que has traído contra mí y contra mi reino tan grande pecado? Hiciste conmigo cosas que no se deben hacer, dijo Abimelec a Abraham. ¿Qué te indujo a hacer esto? Dijo Abraham: porque me dije, ciertamente no hay temor de Elohim, o no hay temor de Dios, en este lugar, y me matarán por el asunto de mi mujer. Aunque en efecto ella es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y así vino a ser mi mujer. Cuando Elohim me hizo salir de casa de mi padre fue cuando dije a ella: me harás este favor, a todo lugar donde vayamos, di de mí, él es mi hermano. Y tomó Abimelec 1000 piezas de plata y un rebaño y una vacada, siervos y siervas, se lo dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Luego dijo Abimelec: mira, mi tierra está ante ti, establécete donde bien te parezca. Y dijo a Sara: he aquí he dado a tu hermano 1000 piezas de plata, servirán de honor para ti y para todas las que están contigo. Pero di la verdad en todo. Fíjense ustedes, alguien que no era creyente en Dios lo reprende a alguien que es creyente en Dios para que diga la verdad. Y Abraham oró a Elohim, y Elohim sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y parieron, porque eran estériles, ¿no? Pues Adonai había cerrado por completo toda matriz de la casa de Abimelec por el asunto de Sara, mujer de Abraham. Dos veces repitió la misma situación a Abraham. Esto le pasó por temor a los hombres y falta de confianza en Dios. Pero ¿qué pasa? Luego su hijo Isaac repitió la situación. Vamos a ver Génesis 26, 1 al 11. Vamos a ver. Hubo hambre en aquella tierra, distinta de aquella primera hambruna en los días de Abraham. E Isaac fue encaminado a Gerar, donde Abimelec era rey de los filisteos. Ahora es el hijo el que se vuelve a encontrar con el mismo rey. Vamos a ver. Y se le apareció Adonai y le dijo: no bajes a Egipto, mora en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré mi juramento que juré a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, y daré a tu descendencia toda esta tierra, y a tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto Abraham, tu padre, oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. E Isaac habitó en Gerar, y los hombres del lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él dijo: es mi hermana. Pues temió decir: es mi mujer. No fueran a matarlo los hombres del lugar a causa de Rebeca, pues era de hermosa apariencia. Pasado allí bastante tiempo, ocurrió que Abimelec, rey de los filisteos, vio por la ventana a Isaac jugando con Rebeca su mujer. Y Abimelec llamó a Isaac y le dijo: así que es tu mujer, ¿por qué dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque me dije, no sea que yo muera por su causa. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Cuán fácilmente alguno del pueblo hubiera podido acostarse con tu mujer, y así habrías traído culpa sobre nosotros. Por lo cual mandó Abimelec a todo su pueblo diciendo: quien toque a este hombre o a su mujer será reo de muerte. Dos veces mintió Abraham por causa del temor a los hombres. Luego su hijo repite la situación. ¿Por qué?
Porque el pecado de cobardía traerá consecuencias tarde o temprano. Pero el que confía en Dios, aunque esté en peligro, no podrá ser quebrantado jamás. Por eso de ahí tenemos el Salmo 91, ¿sí? El Salmo 91 dice que también es un salmo de confianza, ¿sí? De confianza. No es un salmo para usarlo como un amuleto, es un salmo para ponerse bajo el abrigo de Dios. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo o de Elión, morará bajo la sombra de el Todosuficiente, de El Shaddai. Diré yo a Yahvé, refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim en quien confío. Y el Salmo continúa, pero es para el que habita al abrigo de Dios y morará bajo su sombra. A eso hace la diferencia. El que teme a los hombres caerá en el lazo, pero el que confía en Yahvé es inaccesible, es imposible alcanzarlo, penetrar en su alma. El pecado de cobardía traerá consecuencias tarde o temprano. Pero el que confía en Dios no será quebrantado jamás. El que miente por temor a los hombres no ha sido perfeccionado en el amor de Dios, porque según 1 de Juan 4:18, el perfecto amor echa fuera el temor. A medida que caminamos con Dios y le vamos conociendo, vamos aprendiendo que en Él se puede confiar porque Él es fiel. Quizás inicialmente no aprendemos a confiar en Él y las personas mienten. Cuando tienen temor de las personas, mienten. O cambian de parecer. O cambian su discurso constantemente por temor de alguien. Pero aquellas personas que comienzan a confiar y a entender que Dios es fiel, permanece fiel, van a confiar precisamente en Él y no van a permitir jamás que la mentira se apodere de las personas. Pero lamentablemente, como venimos viendo toda esta serie de proverbios, lamentablemente estamos en un sistema que está mintiendo todo el tiempo, porque ya la mentira es parte de la vida diaria. Continuamos con esto. En lo que podríamos considerar las últimas palabras de Salomón en Proverbios, nos encontramos con Proverbios 29-26, donde dice que muchos buscan el favor del que manda, pero la sentencia para el hombre viene de Dios, viene de Yahvé. Seguramente Salomón, como rey en Israel, estaba familiarizado con esto. Todos los días gente solicitando audiencia para pedirle favores. Él era el rey, así que tanta cantidad de gente pidiéndole favores constantemente. Salomón reconoce como gobernante que la justicia de sus decisiones viene de Dios, la gracia que solicitó al comienzo de su reinado. Mire, Primera de Reyes 3:9. Recuerden ustedes que cuando él va a comenzar su reinado, él le pide a Dios sabiduría para poder gobernar un tan numeroso pueblo como era el pueblo de Israel. Ojalá todos los gobernantes invocaran a Dios, fuente de toda razón y justicia, como dice el preámbulo de nuestra Constitución argentina. Miren, Primera de Reyes 3:9 dice: da pues a tu esclavo un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Ah, Dios mío, si tuviésemos gobernantes que oraran de esta forma, que le pidieran a Dios, que invocaran a Dios su protección y que pudieran reconocer que Dios es fuente de toda razón y justicia. Cualquier persona que va a Dios a buscar
y a beber de su fuente, porque Él es la fuente de toda razón y justicia. Él es la fuente de la vida, la fuente de todo lo que necesitamos. Oh, si los gobernantes y todos los que lideran en cualquier área buscaran dirección de Dios, no habría tanto desequilibrio, corrupción e injusticia. Mientras Salomón gobernó en plena comunión con Yahvé, el Dios, el Elohim de Israel, tomó muy buenas decisiones, pero cuando se alejó de Dios fue el principio de su caída y de toda la nación. Como leí al principio el preámbulo de nuestra Constitución argentina, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. ¿Cuándo vimos? ¿En qué momento? ¿Cuándo vimos a un gobernante invocar la protección de Dios, fuente, y reconocer que es fuente de toda razón y justicia? Si cada uno está gobernando como quiere, como le parece, y detrás de esos que suponen gobernar hay otros que lo gobiernan a ellos. Pero no es Dios el que gobierna, porque a Dios se lo puso de lado, a Dios se lo dejó afuera, fuera de toda ecuación. Por eso tenemos las ruinas que tenemos en los países en este tiempo. Muchos buscan el favor del que manda, pero la sentencia para el hombre viene de Yahvé. Entonces, cuando los gobiernos o los que van a asumir los gobiernos dicen, Dios y la patria me lo demande, Dios y la patria se lo va a demandar. Tenga plena seguridad que así va a ser. ¿Por qué? Porque el preámbulo de nuestra Constitución dice, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Para terminar esta serie de enseñanzas, nada mejor que colocarle una corona. El capítulo 31, desde el verso 10 hasta el 31, corresponden a la segunda parte de las palabras de Lemuel. En la primera parte vemos que eran las palabras de su madre con las que lo corrigió. Es probable que estas palabras también sea de su madre para enseñarle qué clase de mujer debe buscar para casarse. Toda madre desea que sus hijos se casen con buenas mujeres. Entonces, le da una fórmula central. Miren ustedes, 31:30, Proverbios 31:30, le da una fórmula central en esto. Dice Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y fugaz la hermosura, pero la mujer que teme a Dios, la mujer que teme a Yahvé, esta será alabada. No te dejes guiar por el aspecto físico, sino por el espiritual. Y si lo físico acompaña a lo espiritual, mejor. El cierre de este libro y el cierre de esta serie de enseñanzas se lo dedicamos a aquellos hombres que quieren encontrar una buena mujer para casarse. Y esta es la fórmula central. La verdad que vale la pena leerlo todo. Es un poquito extenso, pero vale la pena leerlo todo. En el capítulo 31, del verso 10 hasta el 31 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de los corales. Digamos que esto es una forma poética hebrea, así que hay cosas que quizás les va a resultar más difícil entenderlas, pero podemos ver la esencia de la poesía, ¿no? El corazón de su marido está confiado en ella y no carece de ganancias. Por tanto, entendemos que esto nunca lo pudo haber escrito Salomón, sino otra persona llamada Lemuel, porque Salomón fue un tipo mujeriego, tuvo 300 mujeres esposas y 600 concubinas, tuvo casi 1000 mujeres. Así que el corazón de su marido está confiado en ella y no carece de ganancias. Esto no lo pudo haber escrito Salomón,
de ninguna manera. Dice, ella le acarrea el bien y no el mal todos los días de su vida. Busca la lana y el lino y diligentemente trabaja con sus manos. Es como la nave del mercader que trae su pan desde lejos. Se levanta cuando aún es de noche, da alimento a su familia y la porción asignada a sus criadas. Evalúa un campo y lo compra, y del fruto de sus manos planta una viña. Ciñe con fuerza sus lomos y fortalece sus brazos. Ve que sus negocios van bien. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el uso. Extiende su mano al pobre, sí, alarga sus manos al necesitado. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque toda su familia está vestida de vestidos dobles. Teje tapices para sí, de lino fino y de púrpura es su vestido. Su marido es respetado en la puerta, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Teje ropa de lino y la vende, y provee ceñidores al mercader. Está vestida de fuerza y dignidad, y se sonríe ante el mañana. Abre su boca con sabiduría, y la ley de la clemencia está en su lengua. Vigila la marcha de su casa y no come su pan de balde. Sus hijos crecen y la bendicen. Su marido también la alaba diciendo, muchas son las mujeres hacendosas, pero tú las has sobrepasado a todas. Engañosa es la gracia y fugaz la hermosura, pero la mujer que teme a Yahvé, ésta será alabada. Denle el fruto de sus manos y que sus mismas obras la alaben en la puerta. ¡Qué maravilla! Ya va a llegar el momento en que vamos a analizarlo todo a este proverbio. Pero lo central, la fórmula central que todo hombre debe tener cuando busca a una buena mujer es que engañosa es la gracia y fugaz la hermosura, pero la mujer que teme a Dios, ésta será alabada. No te dejes guiar tanto por el aspecto físico, sino por el espiritual. Y si lo físico acompaña a lo espiritual, mejor. El cierre de este libro y el cierre de esta serie de enseñanzas se lo dedicamos a aquellos hombres que quieren encontrar una buena mujer para casarse. Y esta es la fórmula central. A las mujeres les decimos que es central cuidar su comunión con Dios sin descuidarse físicamente tanto como les sea posible. Lo físico es temporal, lo interno es eterno. Es lo interno lo que se debe cuidar, es esa comunión con Dios, es esa humillación delante de Dios para buscar su dirección, porque Dios es el que fortalece y hace hermosa a la mujer. Muchas mujeres quizás no se vean físicamente agraciadas, pero cuando cuidan lo interno, aquella comunión íntima con Dios, esa mujer es alabada, pero principalmente es alabada por Dios mismo, es alabada por Dios mismo. Todos los hombres podrán ver la belleza, la hermosura de la mujer, la belleza que una mujer puede tener. Pero cuando una mujer es bella internamente, aunque físicamente no se vea tan agraciada, eso es lo más hermoso que puede existir. Porque lo físico es temporal, lo interno es eterno. Quería ponerle esta corona porque Dios le puso una corona a la creación. Cuando Dios creó todas las cosas, recuerdan ustedes cuando vamos al principio de la creación allí en Génesis, Él le pone una corona a toda la creación. ¿Cuál es la corona de toda la creación? La mujer, hombre. Y entonces del costado del hombre forma una mujer y la lleva al hombre. Y el hombre, admirado, la ve y dice,
Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces, la corona de toda creación, después de haber creado todas las cosas, Dios crea a la mujer tomada del costado del hombre, del ADN del hombre. Esa es la corona y quería ponerle esta corona a esta serie de enseñanzas de 37 partes que hemos traído. Engañosa es la gracia y fugaz la hermosura, pero la mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Teme a Dios y por más que no te veas delante del espejo muy agraciada, si temes a Dios serás alabada por Dios primeramente y por los demás. Hasta aquí quería llegar. Recuerda siempre, lo físico es temporal.